Hola por aquí. En este video quiero aclararles ciertas cosas que me parece importante que conozcan antes de venir a Cuba. Comenzamos. Todo lo que voy a decir aquí es basado en experiencias de mis clientes. Tenemos un hotel en casa, como les había mencionado antes, y me gusta hablar mucho con mis clientes a ver qué les ha parecido Cuba, qué les ha pasado desde que entraron, qué les ha parecido bien, mal, qué me recomiendan para mis otros clientes, y entonces hoy quiero compartir esa experiencia con ustedes. Lo primero que yo les recomiendo es traer dinero en efectivo. Los dólares o los euros los traen en efectivo. Lo cambian en el mercado informal, en el mercado negro. Es muchísimo mejor para ustedes porque actualmente está entre 190 y 195. En este punto quiero aclarar que hay personas por la calle que se dedican a hacer este cambio. Les recomiendo que cuando lo vayan a hacer lo hagan directamente en sus casas particulares o con alguna persona de confianza, y que si lo van a hacer en la calle no dejen que la persona se vaya con su dinero a algún lugar a contarlo, a cambiarlo y que regrese. Simplemente vayan con esa persona o háganlo ahí en el momento. Solo para que tengan una idea de cómo están los precios, los viajes a la playa, las excursiones a caballo, a topes de collantes, al Valle de los Ingenios, los taxis colectivos para La Habana, Santa Clara, Cienfuegos, todo está rondando entre los 25 y los 35 dólares o euros. Quizás esto es en el momento de este video, pero aquí todo sube y sube y sube y sube, así que quizás cuando ustedes vengan esté un poco más caro. Me parece válido aclarar que este video es para turistas que cobren un salario que les alcance para vivir, no sobrevivir, un salario que les alcance para planificarse y comprar todo lo que necesiten y alimentar también esos deseos del cuerpo de divertirse y conocer otros lugares y vivir, en fin. Porque para los cubanos, créanme que es muy difícil costearse alguna de estas opciones, porque yo misma era profesora de inglés, trabajaba en una escuela y créanme que 5.000 pesos de salario, que equivalen a unos 26, 27 euros aproximadamente, no dan para la comida ni de una semana. ¡Qué enredo! Cualquiera se vuelve loco aquí. Les recomiendo además, cuando entren al país, no rentar un carro para ustedes, no rentar un carro para andar por toda Cuba, porque van a estar pendientes del combustible y eso, créanme, que les va a arruinar el viaje. Ese estrés constante de dónde consigo combustible, dónde hay combustible, ve aquí, ve allá y no hay. Les recomiendo, como en mi segundo video, usar mejor los taxis colectivos. Y ya que les estoy hablando de taxis colectivos, quiero aclararles en este punto que tengan mucho cuidado, porque en ocasiones ustedes hacen el compromiso con algún chofer de que los vaya a recoger a la casa al día siguiente y este chofer nunca llega, y es simplemente por el hecho de que el chofer les dice son 30 euros por el viaje y usted le dice por favor 25. Y entonces el chofer les dice que sí, perfecto, mañana te voy a recoger. Eso nunca pasa, el chofer nunca va a recogerlos, porque ese chofer sigue proponiendo su taxi en 30 euros y cuando llegue un turista que se los dé, va a ir a recoger a ese turista. Entonces, para estos temas de los taxis colectivos, sí les recomiendo consultar con su anfitrión de la casa particular en la que se están quedando. Que de paso les recomiendo quedarse en una casa particular, no en un hotel. En una casa particular van a tener la oportunidad de ver la vida real de los cubanos. En este punto de casas particulares les quiero decir que los turistas generalmente vienen a través de Airbnb, Expedia, TripAdvisor. Yo les recomendaría que reserven directamente con una persona anfitrión de una casa particular, porque en el momento en el que ustedes pasan reservan a través de estas plataformas, se quedan con un buen % de comisión y es un dinero que se pueden ahorrar. Si necesitan ayuda para encontrar una casa particular aquí en Trinidad, me pueden escribir al correo que les dejo en la descripción. Les quería comentar ahora que hay turistas que prefieren rentarse en casas independientes y llevar la vida normal de los cubanos, prepararse ellos mismos el desayuno, el almuerzo, la comida, y realmente actualmente no les recomiendo esa opción de una casa independiente, porque si para nosotros es difícil encontrar la comida y además cuando la encuentras es extremadamente cara,
que un supermercado normal al que puedan ir a comprar todo lo que ustedes necesiten. También me parece importante recomendarles que traigan sus medicinas. Aquí no hay una farmacia a la que puedan ir y decir que te vendan una caja de paracetamol porque te duele la cabeza. Entonces traigan sus medicinas, y no solo las medicinas, traigan todo lo que crean que puedan necesitar en el viaje. Traigan íntimas, que a veces no hay. Traigan íntimas, jabón, papel sanitario, shampoo, comida. Todo lo que crean que vayan a necesitar, tráiganlo, que créanme que va a ser más importante que la ropa. Estoy segura que se me quedaron muchas cosas por aclarar, y es que aquí hay que estar pendientes de tantas cosas que ustedes mismos me van a decir en los comentarios qué más quieren saber. Y aprovechando que estoy haciendo este video, voy a tomar un minutico para responder las preguntas de algunos de los suscriptores que me han escrito por Instagram y por YouTube. Entonces dice así: ¿qué signo soy? Soy Virgo, nací el 21 de septiembre de 1996, entonces tengo 26 años, este año cumplo 27. ¿Qué me gusta hacer en mi tiempo libre? Me gusta leer, me gustan los libros de psicología, de aventura, me gustan las novelas, me gustan los clásicos, los libros de motivación, etcétera, etcétera. Un suscriptor me preguntó que si yo sabía eructar. Lo he intentado, pero no sé. ¿Cuál es mi profesión? Bueno, soy profesora de inglés. No ejerzo actualmente, solamente hice mi servicio social y dejé la escuela. Ustedes se podrán imaginar por qué. Además del inglés, me gusta el francés y me gusta el italiano. ¿Por qué comienzas a hacer videos para YouTube? Bueno, aquí en casa estuvo hospedada una clienta, ella se llama Lili, es de Shanghái. Besitos Lili, si estás viendo este video, gracias. Lili había estado previamente en La Habana y había conocido a Jorge, que es otro youtuber que han visto en mis videos, de Spartan Vlog, se llama su canal. Lili me enseña sus videos, me habla de él. Yo busco los videos, los veo todos, veo videos de otros youtubers y yo digo, madre mía, pero me encantaría ser youtuber. Voy a probar, si ellos pueden yo también puedo hacerlo, y entonces por ahí empecé. Se acabaron las preguntas, hasta aquí el video de hoy. Si tienen alguna otra igual me pueden preguntar en los comentarios. Espero el video les haya sido útil. Si tienen algún amigo que pueda necesitar esta información porque va a viajar próximamente a Cuba, me ayudaría muchísimo si se lo compartieran, si me dejan un like, un comentario. Nos vemos en un próximo.